Hola y perdón por mi castellano. Primero quiero decir, voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero tengo muchos errores con mis verbos y todo. Entonces, y también me puse nerviosa para hablar en frente de gente. No es mi personalidad para eso. Entonces, si yo hago eso, disculpa. Pero bueno, un poco de yo. Nos mudamos aquí con dos otras familias. Por la razón fue primero para nuestros chicos, para aprender un otro idioma y para tener una experiencia en un otro país. Y para abrir las cabezas de mis chicos. Y para mí también. Bueno, en este momento en Estados Unidos fue bueno porque estamos alquilando, porque vendimos nuestra casa y con mis amigos estamos hablando una noche y siempre yo quiero vivir en otro piso también y entonces arrancamos y en 2 semanas decidimos Argentina. Por muchas razones, es una ciudad muy interesante y castellano está buenísimo para Estados Unidos en todo el mundo, es segundo idioma, entonces y fue más barato que Europa y tenemos 3 chicos, entonces no podemos vivir en Nueva York o Barcelona, fue un poco más difícil. Y entonces nos mudamos sin castellano. Fue un poco difícil en primeros meses, pero nosotros hacemos escuela en casa ya, pero cuando llegamos pusimos nuestros chicos en un colegio cerca de nuestra casa, porque mis chicos no saben ningún chico y castellano, entonces pensamos está bien para integrarse. Pero después de 1 año y medio extrañamos este sistema y realmente nos sirve mejor que escuela y es muchas horas y realmente podemos hacer mucho más con escuela en casa. Entonces sacamos y los padres creen que yo soy loca, porque aquí es muy rara y siempre es like, ¿qué haces en su casa con sus chicos todo el día? Pero hacemos y después de muchas explicaciones a mis amigas y mi marido me empuja para empezar mi blog, Homeschool Argentina. También me puse nervioso porque no creo yo soy un buen escritor, pero hay un vacío acá porque gente no sabe nada de escuela en casa. Entonces empezamos realmente en 2 años crece rápido y cada semana hay 3 emails, 4 emails y siempre está tratando para responder y conozco muchos de ustedes por internet. Y en eso, y antes un poco de yo era un terapista ocupacional en un hospital de trauma y en una clínica de cirujanos de manos. Pero después de mi primer chico, yo dejé mi trabajo para ser con ellos. Y voy a volver un día cuando paramos escuela en casa. Pero antes de mis chicos, mi marido y yo decidimos que este camino nos gusta. Porque los chicos son chicos solamente una vez. Y la escuela es muy importante para criar y formar su carácter, su futuro. Entonces, no sé, creemos que es mejor con nosotros para cuidar bien. Entonces, me dejé y empezamos cuando eran chiquitos. Fue muy diferente que ahora, pero ahora mis chicos tienen 11, 18 y es más como escuela. Antes fue muchas horas afuera, en el parque, descubriendo cosas, cocinando, ese tipo de cosas. Pero ahora es más matemática y lengua y historia, pero en una diferente manera. Y es más flexible. Y también quiero decir un poco de por qué elegimos este sistema. Hay muchas razones y hay muchos diferentes tipos de homeschoolers. Hay como tantas escuelas, ¿no? Hay Waldorf, hay unschooling, hay tantas como la gente, ¿no? Entonces yo voy a explicar camino, porque yo soy muy exigente, yo soy más como una escuela común en realidad, porque tenemos un horario muy fijo, un día normal para nosotros y comimos a las 8, 8:30 y empezamos a las 9 en punto y en la mañana hacemos cosas más cerebrales como matemática y lengua y libros que son un poco más fuertes y ellos tienen un recreo y después de almuerzo tenemos más
cosas con nuestras manos, como ciencia, arte, yo no bien en arte, realmente yo busco siempre para alguien más para enseñar arte, porque yo soy más, no sé, ciencia, matemática, soy yo. Pero es bien porque combinamos con otras familias. Eso es porque siempre quiero tener un blog o un foro o una conferencia, es porque cuando conozco otra gente que están haciendo es más fácil, porque aquí es difícil, porque siempre yo siento muy sola y aislada. Mis chicos están bien, porque ellos tienen talleres, deportes y ellos tienen amigos, pero yo soy rara, entonces a veces es más difícil para los padres, realmente. Entonces es bien para tener algo así, para hablar con gente y para hablar qué están haciendo, yo creo. Pero una razón, eso es un día normal. Ok, una razón es elegimos escuela en casa, es porque el nivel académico es muy alto. Si estás disciplinada y hagas su escuela, no tenés 30 chicos, tenés 2, 3, algunas familias tienen 12, pero yo no, pero 3 es suficiente. Pero con eso, es muy bien personalizada. Yo puedo ver cada chico bien, yo conozco bien sus fortalezas, sus debilidades, y también yo amo a ellos. A veces tenés un maestro que ama a su chico, pero es una suerte, depende, es como una lotería, ¿no? A veces sí, a veces no, pero yo sí, siempre yo amo. A veces yo tengo un día mala, pero la mayoría yo quiero su mejor. Entonces esto es mi mente, entonces yo estoy un bien maestra. ¿Sí? Acá mucha gente me pregunta, pero vos no sos maestra, vos no tenés un certificado, pero yo puedo enseñar a mis chicos, no es muy difícil, especialmente cuando ellos jóvenes, porque ellos tienen una curiosidad innata. Entonces, solamente yo necesito tener curiosidad también para poner cosas enfrente para inflamar eso. Mis chicos encantan leer, investigar, entonces no es una pesada para mí para enseñar a ellos. Siempre es una, no sé, es una disciplina, pero está buenísimo porque con ese ellos siempre tienen preguntas, están aprendiendo todo el día. Y también porque no es en mi casa, si uno de ellos quieren investigar algo más profundo, podemos dejar las otras tareas y investigarnos en ese. Y porque yo tengo un chico que le gusta mucho arquitectura, entonces él un día tiene una pregunta, entonces vamos a investigar eso. Entonces eso es un buen beneficio. Realmente en Estados Unidos, los chicos que hacen escuela en casa rinden mejor que sus compañeros en privada o pública. Y no quiero decir esto para, no sé, bragging, boasting, eso no sé, es la palabra, perdón. Pero mis chicos este año, porque ellos no tomaban muchos exámenes, a veces sí, pero este año porque mi hijo mayor llega a 6º grado, él necesita tomar un examen para Estados Unidos y él rinde en el top 1% en todos los Estados Unidos. Y eso no es porque él es un genio, es porque tenemos tiempo. Y por todos estos años que estoy enseñándolo, él estaba aprendiendo mucho. Y con eso estoy muy contenta porque hasta ahora no estoy seguro de que está bien o no. Y tengo muchas dudas y estoy muy nerviosa o no sé, yo soy Chelibe porque no puedo hacer eso o eso. Porque es difícil, es una responsabilidad muy, muy grande. Entonces eso es una desventaja a veces porque no hay alguien más para compartir esta responsabilidad. Si tienes un marido, pero solo 2, entonces es bueno para buscar otras familias para hablar. Pero fue buenísimo y cada año mis hijos rinden acá en Argentina por un examen libre y ellos siempre pasaron. Y está bien, es su segundo idioma también. Entonces eso es bueno. Nosotros rendimos no porque yo creo en exámenes, pero acá yo creo que es buenísimo para mostrar más las autoridades que los chicos pueden aprender en casa. Es un camino, no sé,
que está bueno. Y no estoy contra o anti-sistema o anti-escuela, pero yo me gusta este camino mucho. Y otra cosa es porque elegimos, es porque podemos enseñar sobre su carácter y podemos apoyar su desarrollo emocional. Y eso es más importante que académico. Y esto es difícil para hacer en una escuela cuando hay muchos chicos, pero con mis tres hay tiempo para hablar por qué necesitamos ser honestos, por qué necesitamos trabajar bien. Y hay tiempo para eso, para ellos y para leer historias, porque mis chicos, mucho de mis tiempos yo uso para buscar libros bien. Eso es que yo no tengo un sistema particular, somos un poco mezclados de diferentes filosofías, pero yo usé mucho de mis tiempos buscando listas de libros. Entonces ellos leen de libros de todo el mundo. Por eso profundizarse su empatía, y porque ellos pueden leer libros sobre un chico en una guerra y cómo sobrevive y cómo fue eso. Eso es un poco pesado, pero creo que es importante para ellos entender bien cómo tener empatía a otros y por ellos para entender cada persona en todo el mundo es lo mismo. Tienen una diferente vida, diferentes experiencias, pero somos humanos y ellos pueden hablar y saber que ellos tienen algo para hablar. Sí, pueden hablar el idioma, pero eso me gusta mucho y eso para, para trabajar en contra de su egoísmo. Yo creo es normal en cada chico, ¿no? Es fuerte en todos nosotros, pero eso es una gran responsabilidad yo siento para enseñar bien cómo combatir este egoísmo en nosotros a sí mismos. Entonces, eso también es un trabajo. Eso no sirve una semana, 2 semanas, 3 semanas. Es un tiempo largo para enseñar eso. Entonces, eso es una gran meta para nuestra familia, para tener chicos que siempre están pensando en otros. No es mi deseo y mi mundo y mi vida. No es su vida. Vos tenés responsabilidad por su sociedad, su familia, sus amigos, los pobres, todos. Y vos tenés responsabilidad para mirar y espero que eso llegue a mis chicos. Si ellos están en una situación para ver qué es la mejor decisión y para pensar independiente. Y eso es otra cosa, otra gran razón que elegimos escuela en casa. Porque a veces en la escuela y en cada sistema, cuando hay muchos, el grupo piensa juntos. Eso es normal, eso es verdad. Pero no es así. Es difícil a veces para elegir una decisión que es correcta. Cuando todos están haciendo mal, necesito un gran esfuerzo adentro. Y eso, creo que cuando ellos son chiquitos, es el mejor tiempo para enseñar eso. Porque hasta 11, 12, 13, ellos no son mismos. En este momento están saliendo por su vida. Entonces, por eso elegimos, porque ya sé que 12 años pasa rápido. Y después tengo un poco de consejos, pero no soy mamá lo mismo. Entonces, por eso mi marido y yo creo que este sistema funciona porque es mucho tiempo con ellos. Y eso no es por una burbuja. Muchos piensan que la escuela en casa, los padres quieren poner en una burbuja. Es exactamente la apuesta. Es porque yo quiero un chico que crece hasta un adulto, que piensa todo el mundo, ellos tienen responsabilidad para ser una persona buena y para ayudar a quien está en su comunidad. Entonces, nunca quiero poner a mis chicos en una burbuja, realmente nunca. Y cuando lo vi eso en ellos, cuando ellos se me dijeron, él está rara. Yo estoy hablando con ellos, no dice esto, y vos necesito entender a esta persona porque es diferente que vos. Entonces, otra cosa es
quiero influenciar a su socialización. Tengo una frase de uno de mis amigos que es muy cerca de mí y nos mudamos juntos a Argentina con dos otras familias. En esta familia me ayuda mucho porque cuando yo tenía mi primer bebé no pienso mucho en eso y ellos tienen un bien disciplina con su hijo y yo puedo ver su hijo es más amable, es más respetuoso, pero yo quiero a mis chicos para sentir libres, pero no funciona bien, porque yo puedo ver que sus chicos soportan mejor. Entonces, en este momento, yo pienso que disciplina es bien, no es una mala palabra. Y con esto también creo que yo puedo ayudar con disciplina, con amor, no porque no quiero ellos hacen algo, es porque ya sabe que para ellos crecer bien necesito poner límites, como un pared que ellos pueden elegir cualquier cosa, pero no afuera de este límite. Y cuando ellos crecen, los límites son menos, pero con los chiquitos, y eso funciona mucho mejor que antes. Y con la escuela en casa creo que sin esto es un poco más difícil, pero esto es mi filosofía, hay muchos que no piensan en eso. Entonces, quiero confirmar que eso es mi fe, sobre eso. Pero esta es una frase en una de las entrevistas sobre socialización, y porque eso es un gran argumento, otros dicen y critican, estos chicos no socializan. No puedo decir esta palabra nunca, 5 años acá y no puedo, me rendí. Entonces, ustedes entenderme. Entonces, cuando los chicos están con otros, entonces él dijo eso a mi amigo Douglas Choi. Otro pro de escuela en casa es algo que parece una contra. Siempre la primera cuestión con homeschooling es, pero van a tener problemas con la socialización, ¿no? Pero una paradoja muy profunda en este tema es un hecho que aprendemos nuestros valores de aquellos con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Si nuestros compañeros de cole son empáticos, dispuestos a defender a las víctimas de acoso, si tienen curiosidad intelectual, bueno, eso es lo que vamos a absorber. Si nuestros compañeros de cole pasan la mayor parte de su tiempo libre jugando videojuegos, viendo Showmatch y Cartoon Network, y no aprendido en sus hogares un fuerte sentido de responsabilidad personal y de justicia, entonces eso es lo que vamos a absorber. En mi opinión, esos no son buenos valores que pueden absorber de estos tipos de cosas. Entonces, en este día, entonces, la idea es que la educación en casa se dé con un padre muy cariñoso, esperemos sabio también, que conozca a su niño profundamente y que tenga el mejor interés de su hijo en mente, especialmente en los primeros años. Este es el ambiente más natural y lógico en que hay que aprender. Mis hijos no están en una burbuja, están con otra gente todos los días, otros chicos de diferentes edades, pero puedo ver cómo están sus amistades y cómo relacionarse con otros. Entonces yo puedo ver bien, porque mis chicos no son perfectos, y cuando lo vi, yo conozco bien, entonces mi hijo mayor, espero que si él está arriba, yo puedo hacer eso, pero a veces es un jefe, ¿no? Es muy fuerte su personalidad. Entonces con él, cuando lo vi eso, yo puedo después decir, eso no es buenísimo, porque es bien en una situación, pero todos necesitan hablar, vos necesitas hacer es como ping pong o tenis, no es solo vos hablando y directo todo. Entonces es bueno, porque yo no puedo ver en la escuela, es a 8 horas y después, porque mis hijos fueron un año, es like, ¿qué pasó en la escuela? No, está bien. Ok, pero algo más. ¿Qué aprendiste? No me recuerdo. Un poco de matemática, no sé.
Ok, bien. Pero cuando yo estoy llevando a diferentes lugares, no siempre estoy mirándolos, pero puedo ver, porque estoy llevando a su programa de tenis o fútbol o algo, y yo puedo mirar y hablar con las maestras que están haciendo. Entonces esto está bueno porque él puede tener una autorreflexionarse. Bien, eso. En eso es importante, porque eso no es, no sé, creo que no es normal. Para mí, yo tenía, 30 años cuando aprendí un poco de eso, ¿no? Porque mis papás no hacen eso, no me enseñan cómo pensar que están, no sé, pensar cómo está con otros, porque en mi casa, ellos no hablan cuando estamos malas, porque ellos no quieren que nosotros pensamos que estamos malos o algo, no sé, pero llega a un adulto que no piensa mucho sobre qué hace. Entonces, no quiero eso, quiero que mis hijos saben bien sus fortalezas y sus debilidades, y eso no es terrible para ellos saber, porque ahora mi mayor sabe bien que es un jefe y él necesita entrar en una situación sabiendo que eso necesito recordar, entonces puede andar bien con otros para respetar a otros y escuchar más que hablar. Entonces es bueno en ese. Por otro lado, este camino es difícil, es mucho trabajo. Eso es muchas de las desventajas son desventajas para los padres. Los chicos están muy buenos, sí, pero por los padres es una responsabilidad. Entonces, pero está bien, porque yo no trabajo ahora. Sylvie sí trabaja, pero para mí fue muy difícil para hacer ambos. Entonces me dejé y tenemos menos dinero. Entonces eso es un desventaja. Pero también es como una maestra común. Necesitamos usar muchas horas para buscar mi programa, para pensar en mi filosofía, porque cuando yo empecé fue difícil porque estaba leyendo y es like, oh no, hay Waldorf, hay no sé, eso me parece bien y también, pero ¿cómo lo hago? Porque yo no puedo elegir una filosofía, pero eso fue mis primeros años. Y ahora yo sé que no es tan importante, porque si los chicos están aprendiendo día por día, ellos están llegando bien con su escuela. Entonces, en final, creo que cosas como nos apoyarnos para hablar con nosotros, y estamos muy agradecidas a Laura porque nos empujamos para organizarla, porque si no es difícil porque todas las familias están en diferentes lados y está buenísimo para juntar. Entonces ahora va Laura. Bueno, gracias, Stacy. Quiero contarles que hay 30 personas, más o menos 27, 28, viendo la conferencia por internet. Así que levanten la mano a todos los que están del otro lado. No los vemos. Bueno, estamos también muy agradecidos a ellos que están ahí enganchados en la página viendo, y después sabremos de dónde son y quiénes son y demás. Así que bueno, ahora, sin más demoras, bueno, gracias, Stacy. Con ustedes, Laura Majaro Rodker. Bueno, estamos también muy agradecidos a ellos que están ahí enganchados. Buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? De dónde son y quiénes son. Les agradezco mucho que estén aquí, también a los que están en sus casas, a Juan Pablo por la organización de este evento, a la Iglesia por prestarnos el sitio, y bueno, a Stacy por el discurso tan bueno que nos ha dado, a pesar de que le daba un poco de miedo por su español, pero le ha salido muy bien. Yo hace 5 semanas comencé un viaje por diferentes países de este continente para presentar mi último libro, que es que se titula Sin Escuela, y comentaba antes que se fijen en que no es contra escuela, sino que es sin escuela, que no es lo mismo. Entonces mi mensaje se resumía en una sola frase de John Holt:
Si no han leído ustedes a John Holt, háganlo, porque merece la pena. No se encuentra fácilmente en español, pero en inglés sí. La frase es: confíen en sus hijos, porque no necesitan nada más. Entonces, mi mensaje era este: ¿cómo educamos a nuestros hijos? Pues primeramente confiando en ellos. Lo demás luego se da solo. Pero al visitar los primeros países, que fueron México y Puerto Rico, me di cuenta que la realidad aquí es tan distinta de la realidad en España que el mensaje cambió. O sea, el primer día de pisar América, el mensaje cambió. Porque esto ya se lo saben. O sea, esto el que educa en casa, a lo mejor nunca lo ha pensado con estas palabras, pero dentro de él lo sabe, porque eso es algo como instintivo. Entonces, mi nuevo mensaje, ¿cuál es? Y va a ser el mismo para Argentina. No sé cómo están en Uruguay, pero voy la semana que viene a ver qué me encuentro. De momento, Colombia, Puerto Rico y México se han llevado el mismo mensaje, que es el siguiente: ustedes viven en unos países donde la Constitución ampara la libertad educativa hasta el punto de permitir que ustedes eduquen a sus hijos en casa. Incluso les pueden examinar para que se saquen los títulos igual que los que se iban a la escuela. Eso es algo que no tenemos en España. Y no lo tenemos en parte por un descuido de la gente que estaba educando en casa cuando se cambió la ley de educación y que no estuvo ahí para frenarlo o para intentar frenarlo. Entonces, cuando yo vi que, por ejemplo, los mexicanos no están organizados, no es que no estén organizados como asociaciones o como grupos, es que ni se conocen entre ellos. Es algo para mí asombroso. Porque yo lo primero que les recomiendo a las familias, que es lo primero que yo hice, es busquen a otras familias. Si puede ser cerca de donde viven, y si no, al menos en Internet, y al menos que estén en sus países y estén en contacto, y cuéntense qué hace uno y qué hace otro y qué está pasando en el país. Entonces nosotros no estuvimos ahí, nos cambiaron la ley y se legalizó la educación en casa. Así que cuando vi lo poco organizados que estaban todos, porque los colombianos justo empiezan ahora a organizarse, pero más a nivel de actividades para familias y para los niños, y lo demás como que no va con ellos, porque uno siempre es como, no, yo estoy muy conectada conmigo mismo y estoy muy conectado con mis hijos. Bueno, conéctate también con tu parlamento porque te interesa mucho. Mi mensaje es ese: organícense, porque ahora viven muy tranquilos, pero cualquier día les cambian una sola palabra en la ley y se acabó. Y en eso tienen que pensar ahora, no tienen que pensar después cuando sea demasiado tarde. Mis charlas en España siempre son exclusivamente sobre legalidad, porque al homeschooler español no le preocupa cómo le voy a enseñar matemáticas o cómo va a socializar. Obvio que también le preocupa hasta cierto punto, pero lo que más le preocupa es cómo saco a mi hijo de la escuela sin que me llame la Fiscalía de Menores. Y no ves más allá de eso, porque eso es muy grave. Entonces aquí, y veo que en Argentina están igual que en Colombia, igual que en México, igual que en Puerto Rico. En Puerto Rico han sido más inteligentes y sí se han organizado. Puerto Rico tiene la ventaja de que, aparte de su propia Constitución, como es Estado asociado a los Estados Unidos, están bajo la Constitución de los Estados Unidos. Allí la libertad es sagrada. Para bien y para mal, la libertad es sagrada. Entonces, cuando Puerto Rico ha intentado legislar el homeschooling, que no intentó prohibirlo, pero sí intentó pues ponerle requisitos y controles, que es algo que muchas familias no queremos, ahí estuvieron ellos para decir, no, esto no lo queremos, y la Constitución nos ampara, así que esta ley no sigue adelante. Y esto ha pasado ya como 2 o 3 veces. Así que aprendan del error español, aprendan del acierto puertorriqueño y comiencen a organizarse. Me gusta ver que hoy empieza este encuentro con la participación de tanta gente, con la participación de Stacy Silvina, que tiene mucho que aportar. Y bueno, teniendo puentes con Europa, que eso también es importante, porque el homeschooler es un poco individualista y se queda muy dentro de su casa y de su círculo y no ve más allá, y creo que ese es un error, que tenemos que estar más conectados, así que espero que hoy estemos comenzando una relación que sea duradera. Sin más, les cuento de dónde sale este libro. Cuando yo desescolaricé a mi hijo, que tenía 3 años, escribí un libro que era el libro que a mí me habría gustado leer cuando empecé y no lo encontré. Yo buscaba un libro que explicara de forma muy simple
con palabras simples y de forma breve las preguntas frecuentes, que no es que te las haga tu madre y te las haga la vecina, es que te las haces tú misma. Tú misma cuando empiezas te preguntas, ¿seré capaz? ¿Qué pasará con la socialización? ¿Sabré pronunciarlo, Stacy? Pero son preguntas que nos hacemos y que a veces no es fácil encontrar una respuesta. A lo mejor tú instintivamente lo sabes, sabes que eso no va a ser un problema, pero no sabes explicarlo. Y a lo mejor tienes que convencer a tu madre, a tu marido o a los servicios sociales, en el peor de los casos. Entonces mi primer libro hacía eso, contestaba de forma muy simple a estas preguntas frecuentes. El segundo me sirvió para recopilar los artículos que tenía sobre este tema en diferentes medios de comunicación y yo los quería tener todos juntitos, y entonces intercalé ahí partes de mi blog personal donde yo iba contando qué hacía con mi hijo. ¿Por qué? Porque yo puedo dar aquí una charla de 3 horas, muy bonita y muy teórica, y ustedes me van a preguntar, vale, pero tú te levantas por la mañana y ¿qué haces? ¿Y tu hijo qué hace todo el día? Y al final lo que queremos saber es eso, ¿qué hacemos todo el día? Así que intercalé partes del blog, que es algo que después también he hecho en este libro. Este libro termina con partes de mi nuevo blog, donde voy contando lo que hacemos, para que se vea cómo toda esa teoría que conté antes se aplica en la realidad. Luego eso solo es un ejemplo, porque hay tantas formas de educar en casa como familias. O más aún, tantas formas como niños educados en casa hay, porque tú puedes tener 4 hijos y no educar igual a los 4, porque los 4 van a ser diferentes. Y esa es la gran ventaja de la educación en casa, es esa, personalizar absolutamente, y no en cada familia, sino para cada niño, concretamente. El que no hace eso es el que al final viene y dice, esto del homeschooling al final no va a ser para mí. Bueno, porque no fuiste flexible, porque elegiste un método que te pareció bonito y lo intentaste aplicar a todos tus hijos y las cosas no funcionan así. Y el homeschooler tiene que estar dispuesto a probar y dejar. Y no porque yo pensara que este método me iba a ir muy bien, tengo que seguir con él todo el curso si veo que no está funcionando. O sea, eso es lo que hace la escuela, no cometamos el mismo error si nos podemos permitir no cometerlo. Este libro, respecto de los anteriores, incluye 2 temas nuevos, que uno es muy novedoso porque yo la primera vez que escuché hablar de esto me sorprendió mucho y busqué en internet y no encontré casi nada que ni en inglés, y cuando uno ya no encuentra nada en inglés, olvídate en español, sobre ese tema al menos. Luego os lo cuento, pero el primer tema es la historia. A mí me gusta empezar los capítulos con una cita, y a diferencia del otro libro, en este he buscado citas que no fueron dichas en su día pensando en la educación, pero que para mí aplican a lo que estoy hablando en cada capítulo. Entonces el primer capítulo, que se titula Un poco de historia, comienza con una cita del escritor de ficción Michael Crichton, que dice: quien desconoce la historia no sabe nada, es como una hoja que no sabe que forma parte de un árbol. Y el capítulo no va de cómo enseñarle historia a los niños, de lo importante que es enseñarle historia a los niños, que sí lo es, sino que va de la historia de la escuela y de la historia de la escolarización obligatoria. Y seguidamente de la historia del homeschooling como construcción pedagógica. ¿Por qué? Porque el homeschooling, a mí cuando me preguntan en alguna entrevista, ¿esto cuándo comenzó? Piensan que les voy a hablar de John Hall, de los años 60, de los movimientos reformistas, pero yo no empiezo ahí. Yo empiezo desde que existe la humanidad, a los niños los educan sus papás, sus familiares cercanos y sus comunidades. Y lo nuevo es lo otro, lo nuevo es la escuela. Sin embargo, hemos llegado a tal punto de alienación que ahora parece que lo revolucionario es lo que hacemos nosotros, cuando nosotros hacemos lo que es natural, en realidad. Y pienso que es muy importante, como homeschoolers, como nos vamos a ver muchas veces en situaciones de tener que dar explicaciones, que conozcamos de dónde viene el sistema escolar actual. El sistema escolar actual tiene muy pocos años, tiene que 300 años. Si cogiéramos el sistema laboral de esa época y lo quisiéramos aplicar hoy en día, todo el mundo nos diría que es una aberración y que eso no puede ser, que la sociedad ha avanzado, ha cambiado, que el contexto no es el mismo. Pero con la escuela, ¿qué? Eso no ha cambiado, eso lo podemos aplicar igual, y lo estamos aplicando igual. Y luego está el tema de la escolarización obligatoria. Si cogiéramos
que en su día seguramente fue muy buena idea, porque se quería sacar a los niños de las calles, se quería sacar a los niños de las fábricas, entonces probablemente en su momento la idea no era mala. ¿Pero con la escuela qué? Hay una conferencia de Daniel Quinn, está transcrita toda en internet, no recuerdo cómo se titula, pero la dio para un grupo de unschoolers de algún estado norteamericano, y él cuenta que cada vez que hay una crisis económica, el gobierno decide ampliar la edad de escolarización obligatoria. ¿Por qué? Porque le interesa más computar estudiantes que computar población activa desempleada. Eso es lógico. Lo que pasa es que te lo disfrazan como, no, como hay crisis, entonces que tenemos que formar mejor a nuestros jóvenes, para eso tienen que estar más tiempo en la escuela, y pasamos de los 6 años a los 8, a los 12, hasta los 16 que tenemos en España, los 18 que tienen algunos países, no sé aquí cuántos tengan. 17, pues ni para ti ni para mí. Entonces él tenía esta teoría, pero además la comprobó y cogió las leyes educativas que ampliaban este plazo y miró en qué años se habían hecho, cuál era el contexto histórico y sobre todo económico, y cuadraba. Y entonces yo dije, ay, voy a ver qué pasa en España. Y en España pasa lo mismo. Hay crisis, ampliamos, hay crisis, ampliamos. La versión oficial es otra, lógicamente. A lo mejor ellos ni siquiera son conscientes en el fondo de su ser de que lo hacen por esto, pero te lo cuentan muy bonito, porque suena muy bonito eso de vamos a formar mejor a nuestros jóvenes para que no haya tanto paro, para que no haya tanta crisis, que todo el mundo tenga trabajo, todo el mundo esté capacitado. Y claro, tú piensas, oh sí, es una buena idea, pero hay que mirar también el reverso, ¿qué hay debajo de eso? Entonces yo comprobé las leyes españolas y vi que también cuadraba. Es más, en el año 2007, cuando se declaró oficialmente la crisis que tenemos hoy en día, que había empezado antes, pero que oficialmente comenzó en el 2007, una parte del Parlamento español propuso ampliar la edad de escolarización obligatoria a los 18 años. Y ahí está la prueba, está clarísimo. Entonces, todo eso es importante que lo sepamos, porque a mucha gente nunca se le ha ocurrido pensarlo. A mí nunca se me había ocurrido pensarlo hasta que leía a Daniel Quinn y pensé, esto me hace sentido, voy a ver si podría ser verdad o no. Entonces, cuando uno empieza a ver los porqués que hay detrás del sistema educativo actual, se cuestiona todavía más cosas de las que ya se cuestionaba en un principio. Lo segundo es el homeschooling como construcción pedagógica, que siempre queda bien contarlo, porque si tenemos un sistema que tiene 300 años y lo seguimos manteniendo igual, es porque no hemos avanzado. O sea, aquí la cosa ha quedado muy parada. En realidad no está parada, para mí está en un bucle, en un loop. Periódicamente hay crisis del sistema educativo, o ya casi es permanente, pero en principio era periódico. Entonces salen los movimientos reformistas, que hacen propuestas, algunas muy buenas, la mayoría no se llegan a aplicar, o las que se aplican mal, o se aplican bien, pero luego el resultado no es el que habían pensado que sería, y al final todo sigue igual. Pues en una de estas crisis fue cuando surgieron las teorías de Ivan Illich y de John Holt. Si no han leído Ivan Illich, por favor, me lo buscan y lo leen. Está en español en internet, lo pueden descargar de forma legal. Su libro más conocido y que resume toda su filosofía es La sociedad desescolarizada, y ese es muy fácil de encontrar traducido al español. Illich proponía desmontar el sistema para montar otro. Y yo aquí hice un gran esfuerzo de síntesis para resumir su teoría en pocas páginas, por si no quieren o no tienen tiempo de leer su libro completo, aunque lo recomiendo que lo hagan. Y realmente el nuevo sistema que proponía Illich, si él volviera a nacer, vería que se ha cumplido en Internet. Porque él proponía un sistema de redes de colaboración, donde todo fuera voluntario, donde cualquiera pudiera ser aprendiz, pero también pudiera ser maestro, porque todos tenemos algo que enseñar, y donde solo se podría dar esta relación de enseñanza-aprendizaje de forma voluntaria por parte de los dos implicados. Eso lo tenemos en Internet. Hay un montón de gente que sabe cosas y un montón de gente que quiere aprender cosas, y esa misma gente está en ambos grupos, y ahí se encuentran libremente. O sea que para mí la teoría de Ivan Illich se ha cumplido. Lo que no se ha cumplido es la parte de desmontemos el sistema para montar este otro. Pero bueno, al menos han surgido en paralelo y ya es un avance.
John Holt, por el contrario, que fue maestro durante toda su vida, proponía desmontar el sistema para quedarnos sin sistema y para devolver a los niños a sus hogares, que es a donde según él pertenecían y nunca deberían haber salido. Él daba mucha importancia, por ejemplo, al hecho de que los niños tienen que tener contacto con adultos y con ancianos, y hoy en día no tienen ese contacto. Hoy en día con adultos pocos, porque en la escuela están los profesores y en casa están los papás, que a lo mejor se ven 2 horas al día, pero con ancianos ya eso es como una cosa de otra época, es como que no existe, luego ven uno y se quedan maravillados. Entonces él insistía mucho en esto, y sus libros, por lo mismo que a mí me gustan mucho, es por lo mismo que son difíciles de traducir al español, y es porque todos sus libros se basan en ejemplos reales que él vivió siendo maestro, y él era profesor de lengua y de matemáticas. Entonces sus ejemplos de lengua inglesa son muy difíciles de traducir para que sigan teniendo sentido, y por eso es difícil traducir a John Holt y encontrar sus libros traducidos al español. Pero en todo caso, el que sepa inglés que lo busque, porque realmente vale la pena. El libro sigue con 2 temas que para mí son como tan obvios que los iba a resumir en una frase, y estoy a punto de dejar el capítulo en una frase. Es el proceso de desescolarización interior que uno tiene que hacer cuando decide no llevar a sus hijos al colegio o sacarlos si ya estaban, porque básicamente aquel que tiene mucho trabajo es el adulto que ha estado escolarizado toda su vida, que tiene la mente entrenada para pensar en términos académicos, porque el niño ya viene bastante libre, el niño no tiene ese problema, el problema lo tiene el adulto. Y el unschooling, que es una forma de educar en casa, que es muy libre, que es no hacer nada dirigido, que es no hacer nada académico, no hacer nada que se parezca a la escuela, seguir el interés del niño, darle muchas opciones y muchas posibilidades, y ver que el aprendizaje está en todas partes y que es inevitable y que van a aprender aún a pesar de nosotros. Entonces mi capítulo de unschooling decía: el unschooling consiste en ver el aprendizaje en todas partes y en ver que el aprendizaje es inevitable, punto. Y aquí se acaba el capítulo. Y después pensé, bueno, hay gente que nunca habrá oído hablar del unschooling y vale la pena extenderse un poco más, lo intenté explicar un poco más. El término precisamente lo acuñó John Holt, porque en los años 70, cuando él publicó sus libros, había un anuncio del refresco 7-Up cuyo eslogan era The Un-Coke, la no Coca-Cola. Entonces él pensó, esto es lo que yo digo de la escuela, lo que yo promuevo es la no escuela. Entonces dijo, lo voy a llamar unschooling, y pues hasta el día de hoy se quedó unschooling, es la no escuela. Pero eso también es peligroso, porque a veces el que es unschooler, para explicar qué hace, lo explica en negativo y explica lo que no hace. Y eso nunca es la mejor opción, porque es mejor explicarlo en positivo, qué es lo que sí haces. Y realmente ser unschooler no es dejar al niño ahí, porque como total va a aprender solo, yo no hace falta que haga nada, yo sigo con mi vida de adulta y que el niño ya aprende solo porque es unschooler. No es eso, es todo lo contrario. El padre unschooler tiene que ser muy activo, muy curioso, y sobre todo tiene que estar dispuesto a aceptar que al niño no le interesa lo mismo que a él. Eso es fundamental, y eso es una cosa que nos cuesta mucho, en lo académico y en lo no académico. Ren Allen, que es una mamá unschooler que tiene algunos artículos muy buenos, pero también en inglés, ella cuenta una cosa que le pasaba cuando era pequeña, y es que a ella le gustaban mucho las Barbies, pero en su casa las Barbies estaban mal vistas por aquello de que eran sexistas y era un modelo de mujer irreal y toda esa historia. Y ella ahora de adulta dice, yo comprendo que el mensaje que mis padres me querían transmitir era ese, el de la dignidad de la mujer y toda esa historia, pero el mensaje que a mí me llegaba realmente era, tus intereses no son válidos. Y que le pase eso a tu hijo es muy grave, porque tú le puedes mandar el otro mensaje sin mandarle este de que tus intereses no valen, porque entonces si no valen en esto, ¿por qué han de valer en otra cosa? Entonces ya tus intereses no valen para nada, y entonces ya ahí te has cargado al niño, ya a ver cómo lo recuperas. Claro, para el adulto, que además normalmente este proceso de educación en casa es un proceso muy consciente, no lo hace uno alegremente, es algo que se ha pensado y que se siente y que se hace en coherencia con las creencias de uno. Pero claro, ¿qué pasa si después resulta que al niño no le gusta nada de lo que tú habías previsto que le iba a gustar, o que según tú es importante que le guste?
Y eso nos pasa a todos, al que tiene un hijo y al que tiene 5. Por eso tengo un capítulo dedicado a la desescolarización interior, que es el proceso de desintoxicación académica y escolar, y sobre todo de dejar de querer controlar todo, o sea, de darle más poder al niño sin que eso significa que tú no estés ahí, que a veces el equilibrio no es fácil. A veces también hay gente que se agarra a lo del unschooling para decir, no, yo como soy unschooler, aquí hacemos lo que queremos, no hay reglas, no hay normas, no hay respeto al otro, y eso no es unschooling. Entonces a mí me preocupa mucho que veo una cierta tendencia en los últimos años de familias que se agarran a eso, que hacen daño al que es unschooler de verdad y que se lo trabaja mucho, y que hacen daño sobre todo a sus propios hijos. Tú no puedes criar a tu hijo en que aquí todo vale y no tienes por qué respetar al otro, porque como tu libertad es lo primero, el otro nos da igual. Eso es grave. Claro que eso también le pasa al que está escolarizado, y a veces no sabemos verlo. Luego, una vez más, como en el primer libro, respondo a las objeciones más frecuentes por lo que decía al principio, porque no solo se las tienes que explicar a otros, sino que tú mismo te lo has preguntado y te lo sigues preguntando a veces al cabo de los años. Para mí las objeciones típicas eran 3. Eran la supuesta falta de socialización de los niños, la supuesta falta de capacitación pedagógica de los padres y la legalidad, tanto en el país donde es legal como en el que no lo es. Porque en el que es legal igualmente tienes que cumplir unos requisitos, y a veces la gente no se informa, no los cumple y luego tiene problemas. O a veces la gente sí se informa pero decide que no los va a cumplir. Por ejemplo, a mí, que vengo de España, donde se nos persigue y se nos lleva a juicio y se nos obliga a escolarizar, me sorprende mucho que los australianos, que tienen una ley que les permite educar en casa con un único requisito, que es registrarse, o sea, notificar a la autoridad educativa: yo voy a educar en casa y no voy a escolarizar. Pues hay familias australianas que deciden que el Estado no es quien para tenerles registrados en ningún sitio y que no lo van a hacer. Y se arriesgan a que les persigan por eso. Cuando desde mi perspectiva de perseguida en España, es como, yo firmaría por registrarme y que me dejen en paz. O como los alemanes, en Alemania si educas en casa, te quitan al niño, lo meten a la escuela, te ponen una multa y te meten en la cárcel. Yo no entiendo cómo hay 400 familias en Alemania educando en casa. Yo sí pienso que me pueden quitar a mi hijo, no educo en casa, o me voy del país. Entonces, lo primero, infórmense de la legalidad. Y no se crean lo primero que lean por ahí, que eso también pasa. Infórmense, pero léanse las leyes y luego traten de entenderlas, y luego investiguen a ver si alguien ha tenido algún problema y de qué tipo y por qué. No vaya a ser que les pase lo mismo por no haberlo investigado, porque a veces, sabiendo lo que le ha pasado a otro, puedes evitar que te pase a ti. Eso es fundamental. Pero además he añadido otra objeción, que es la que mencioné al principio sin decir de qué se trataba. Eso empezó el año pasado, cuando Madalen Goiría, que es profesora de Derecho Civil en la Universidad del País Vasco, presentó la que fue la primera tesis doctoral exclusivamente sobre homeschooling y exclusivamente desde la perspectiva del derecho. Había en España otras tesis, pero no exclusivas de homeschooling y no exclusivas de derecho. Había una del derecho a la educación, que incluía un capítulo de homeschooling, y había otra solo de homeschooling, pero en el campo de pedagogía. Entonces esta era como única, y yo, pues como soy homeschooler y soy abogada, dije, yo voy a ver la defensa de esa tesis, y me fui al País Vasco a verla. Entonces el tribunal calificador, primero estuvo muy bien que reconocieron que, aunque ellos no estaban de acuerdo con el tema del homeschooling, reconocieron que Madalen Goiría había hecho un muy buen trabajo de investigación y que la tesis estaba muy bien hecha. Eso le honra al tribunal. Lo que no le honra tanto es que, en vez de centrarse, como yo pensé que se centrarían, en cuestiones jurídicas, porque era un tribunal de doctores en derecho, si no se centran en cuestiones jurídicas, uno pensaría que se van a centrar en lo típico, en la socialización, en la capacitación y en cómo hago para que el niño vaya a la universidad. Pues no, hubo un tema estrella en el que todos estuvieron de acuerdo y que yo era la primera vez que lo escuchaba, y era el homeschooling como una involución en los derechos de las mujeres. Porque se supone que la mujer
Primero están suponiendo que la gente que educa en casa es porque la mujer deja su trabajo y se queda en casa, que no siempre es así. No siempre te quedas en casa, no siempre dejas de trabajar en un trabajo remunerado y no siempre es la mujer la que deja el trabajo, a veces es el hombre el que se queda en casa. Eso es lo primero, que daban por hecho todo esto, demostrando claramente que no conocían a familias homeschoolers. Eso es lo primero. Pero además daban por hecho que tú estabas como ofendiendo a las mujeres que durante tantos años lucharon tanto por conseguir determinados derechos, pero que según ellos se reducían a uno, que era el derecho a un trabajo remunerado fuera de casa. Ahora bien, a mí en la Facultad de Derecho me enseñaron pocas cosas, es verdad, pero una de las que me enseñaron es que un derecho, por definición, tú lo puedes ejercer o no ejercer, y la opción es tuya. Y si la opción no es tuya, eso ya no es un derecho. Entonces, si tú me estás diciendo que todas las mujeres estamos en deuda con las feministas de los años 60 y por eso estamos obligadas a trabajar, entonces ya no me hables de derechos de las mujeres. Es como cuando te hablan del derecho a la educación y en el fondo están hablando de la obligación de escolarizar. O sea, no es lo mismo un derecho que un deber, es todo lo contrario. Entonces, como vi que todos coincidían en este tema, que les parecía tan preocupante y que en ningún momento se les ocurrió pensar que a lo mejor alguna mujer ha optado por esto voluntariamente. Y la gracia del derecho es que puedas elegir y que sea tan válido elegir trabajar fuera de casa como quedarte en casa. Aparte de que desconocía la realidad, que es que muchas mujeres no dejan de trabajar por educar en casa. Entonces investigué y vi que realmente no había nada escrito sobre este tema. Y pensé, claro, es que a nosotros no se nos ha ocurrido. Pero también pensé, si a esta gente, a estos académicos de la universidad se les ha ocurrido a todos, a lo mejor allá afuera está lleno de gente que piensa lo mismo y nosotros no les estamos respondiendo. Dije, no, esto hay que contestarlo. Entonces escribí este capítulo sobre este tema y además lo liberé, lo colgué en internet para que todo el mundo lo pueda leer. Que nadie pueda decir yo no leí ese capítulo, porque está ahí, está gratuito para descargar y lo puede leer todo el mundo. Ahí tuvimos un debate sobre este tema con los homeschoolers colombianos que fue muy interesante, porque además se daban varios casos de papás que eran ellos los que habían dejado el trabajo para quedarse con los hijos. Y creo que alguien de por allí va a seguir investigando el tema, así que espero que lo hagan porque yo quiero leerlo. De la socialización y de la capacitación ha hablado bastante bien Stacy, no sé si ahondaré en el tema. ¿Vamos bien de tiempo? De la capacitación también me pasa una cosa muy curiosa, y es que a veces hay gente que cuando te dice esto de pero tú no eres pedagogo, pero tú no eres maestro, a mí a veces también me han dicho pero tú sí puedes educar en casa porque tú has ido a la universidad. Sí, pero yo estudié Derecho en la universidad. ¿Cómo me capacita eso para enseñar a nadie? Ni siquiera para enseñar Derecho, que no es lo que le enseño a mi hijo. Faltaría más, pobrecito, a esta edad. Aún así, hay dos cosas muy simples que todo el mundo puede entender. Una es que lo que hacemos en casa para mí no tiene nada que ver con lo que se hace en la escuela. Por tanto, una capacitación pedagógica que te capacita para la escuela no te capacita para la casa. Es como si al piloto de aviación le pides el permiso de conducir automóviles. No tiene nada que ver, a nadie se le ocurriría. Pues lo mismo, no hacemos lo mismo, no necesito ese tipo de capacitación. Luego, este tipo de capacitación además es que tampoco garantiza nada. ¿De qué te sirve un título hoy en día? O sea, ahí están los resultados. Ahí están los informes PISA, ahí está la tasa de fracaso escolar, que no sé aquí, pero en España es horrorosa, da miedo ver la tasa de fracaso escolar, la tasa de paro juvenil y ver cómo el magisterio se ha convertido en una carrera extremadamente fácil, donde es muy fácil acceder, y eso significa que accede la gente que no sabía qué hacer, la gente que no tuvo nota para entrar en otro sitio, la gente que quería ser funcionario y tener 3 meses de vacaciones. Así se ha perdido la vocación y se ha fastidiado el sistema, es uno de los grandes problemas. Luego, toda esa gente que tiene ese título, en nuestro caso firmado por don Juan Carlos I, es que tampoco significa que sean capaces de educar a nadie, no lo están haciendo en su mayoría. Y al pobre que quiera hacerlo, el sistema se lo come. Esa es otra. Así que de capacitación pedagógica para mí no hay nada que hablar.
Sí que a la gente le entra muy bien los datos y los estudios así de universidades o de entidades que suenen como rimbombantes, entonces yo he incluido estudios para que ustedes tengan el dato y lo puedan dar cuando su suegra les diga, ah, pero este niño tiene que ir a la escuela, porque eso pasa. Entonces he incluido estudios en relación al tema de la capacitación y también al tema de la socialización. Que con el tema de la socialización también pasa una cosa curiosa, y es que nos dimos cuenta, gracias, entre comillas, a los juicios que hemos tenido en España, de que el concepto que manejamos las familias no es el mismo que maneja la administración y, en nuestro caso, los tribunales. Cuando a uno le preguntan por la socialización, ¿qué es lo que piensa? No va a tener amigos, no se va a saber relacionar, etcétera, etcétera. Pero cuando la administración te habla de socialización, te está hablando de cómo le vas a educar para que sea un buen ciudadano, cómo le vas a educar en valores democráticos. Y los demás no les importa, que no tenga amigos, que no se relacione, eso les da igual en el fondo. Entonces ahí hay dos estudios muy interesantes. Yo tengo la esperanza de que el movimiento crezca lo suficiente como para que se puedan hacer estudios en otros sitios, porque no sé aquí cómo es, pero en España cuando citas un estudio que se ha hecho en los Estados Unidos, es que tampoco vale, porque claro, los americanos son diferentes. No aplica a España, no nos podemos comparar, entonces ese estudio como que vale menos. Pero bueno, como los que tenemos son el de Estados Unidos y el de Canadá, esos son los que he incluido. Ahí se cogió una muestra de adultos escolarizados y una muestra de adultos no escolarizados. Tenían, creo que eran 30, 35 años, que ya te da un margen de tiempo como para ver esa persona qué ha hecho en su vida y si es un buen ciudadano o no es un buen ciudadano y si se sabe relacionar o no se sabe relacionar. Los resultados dicen que los homeschoolers están más implicados a nivel social en sus comunidades, ya sea a nivel de parroquias, de voluntariado, de lo que sea que tengan en su barrio, en sus comunidades, están más implicados y además están implicados por convicción. Porque, por ejemplo, hubo unos años en que se puso de moda ser voluntario y todo el mundo se iba a la Cruz Roja o a Amnistía Internacional y se hacía voluntario y 2 meses después ya no volvía a aparecer. Eso lo hacían los escolarizados. El homeschooler que era voluntario lo era por convicción y participaba por convicción. Había otro tema que era el grado de realización personal y profesional, que también era muy curioso, porque los homeschoolers en su mayoría trabajaban en cosas que les gustaban. Que dices, ¿qué mejor que trabajar en algo que te guste? ¿Y quién hoy en día trabaja en algo que le guste? Casi nadie. Pues ellos sí, y encima ganaban más. Y además consideraban que habían llegado a ese alto grado de satisfacción personal y profesional gracias al hecho de haber sido educados en casa. O sea, ellos veían una relación de causa y efecto. Eso es muy importante, el 96% consideraba que había tenido algo que ver. Y ya te lo dice una persona de 35 años, no un chaval de 15. O sea, ya se supone que sabe lo que está diciendo. Y sobre el hecho de ser buenos ciudadanos y estar educados en valores democráticos, resultaba que curiosamente los homeschoolers votaban más y los escolarizados, aparte de que votaban menos, y menos mal que votaban menos, resulta que no entendían los programas electorales ni se los leías porque sabían que no los iban a entender. Y cuando cogían el periódico sabían que la parte de economía se la podían saltar porque no la entendían. Y aún así algunos votaban. Así nos va después. Pues los homeschoolers reconocían que sí lo entendían, que sí leían los programas y los comparaban y que en base a eso después iban y votaban. Así que al juez que me vuelva a decir que el niño educado en casa no va a estar bien educado en valores democráticos, le voy a poner estos estudios para que se los mire. Después me va a decir que los americanos son diferentes, pero bueno, espero que algún día tengamos un estudio así de algún otro país y a ver qué sale. O sea, yo lo que más quisiera para mi hijo, desde luego, es que sea un adulto coherente con sus decisiones y desde luego que trabaje en algo que le guste, algo que le apasione, que con eso se pueda ganar la vida y que no se tenga que estar torturando en un trabajo insufrible para poder tener dinero, para poderse dedicar a las cosas que le gustan, porque la vida es muy corta para perderla de esta manera. Y sobre la socialización de la que hablamos las familias, pues lo único que se puede decir realmente, yo lo que digo siempre que me preguntan eso es, ¿a cuántos conoces? Y normalmente la respuesta es, a ninguno.
Entonces yo les digo, vale, conózcannos, conozcan a nuestros hijos y después hablamos. Porque además normalmente la señora que te pregunta tiene al niño aquí pegado detrás de su falda, que se está escondiendo y te está mirando con cara, no sabes si de miedo, de desconfianza o de odio, mientras el tuyo la ha saludado amablemente. Y la señora tiene la cara dura de decirte que tu hijo no está socializado y el suyo sí porque va a la escuela. ¿No les ha pasado eso a los que educan en casa? A todos les ha pasado. Entonces lo más obvio, yo ya no discuto con nadie de este tema. Primero que los conozcan y luego ya hablaremos. Porque además las personas socializamos en función del carácter, no en función de si estamos escolarizados o no. Y hay otro aspecto de la socialización que es aprender las cosas que cotidianamente vas a necesitar y con las que necesariamente te vas a tener que relacionar con otras personas. Por ejemplo, hay niños escolarizados que nunca han hecho la compra con sus papás. Y eso lo van a necesitar el día de mañana más que el álgebra y que todas esas cosas que hacen en la escuela, tan interesantes por otra parte. Pero nunca han ido a hacer la compra y seguro que el día de mañana la van a tener que hacer. Ya no hablemos de ir a un banco. Además el banco allá, como cierra a las 3 del mediodía, ya es que no cuadra el horario, el niño, aunque le quieras llevar, no le puedes llevar. Y eso lo va a necesitar y mucho. Y le conviene saber cómo funciona. Y le conviene saber cómo relacionarse con los trabajadores del banco. Eso es un aprendizaje útil, ¿sí o no? Más que mucho de lo que hacen en la escuela. Todas esas cosas se las pierde normalmente el que va a la escuela. Para mí socializar también es eso. Que él te vea y observándote aprenda que no le hablas igual a tu madre que a tu vecina que al banquero. Que no tratas igual a todo el mundo. ¿Y por qué a unos tratas de una manera y a otros de otro? Y no es porque seas hipócrita, es porque la situación es otra. Y la necesidad es otra y el objetivo es otro. Eso es socializar, eso es estar integrado en la sociedad. Y no todo lo demás de no van a tener amigos y resulta que hay 30 homeschoolers allí jugando juntos que no se quieren ir a casa. Que eso también pasa. En fin, para no extenderme más, al final incluyo un capítulo sobre la educación certificada, porque a mí ya me agota dar charlas y que vengan mamás de niños de 2 años y su máxima preocupación sea ¿y cómo lo hará para entrar en la universidad? Pues mujer, tiene 2 años. No lo sé. Cuando tu hija tenga que entrar a la universidad, habrá habido 4 gobiernos que habrán cambiado 4 veces las leyes y no sé entonces cómo se hará para entrar a la universidad. Y no sé si tu hija va a querer entrar a la universidad, porque a lo mejor va a ser emprendedora o artista o cualquier otra cosa y no le va a hacer falta y no le va a interesar la universidad. Entonces aquí pongo bastante en duda el tema de los títulos, que además hoy en día no sirven para nada. O sea, en España de repente se puso de moda, no sé si aquí, que todo el mundo tenía que ir a la universidad, porque si no, no eras nadie. Y además, como el nivel bajó en picado, cualquiera se podía sacar un título universitario. Entonces, ¿qué pasa? Que ese título pierde valor. Primero porque realmente no está certificando nada. No es una prueba de que tú tengas unos conocimientos y unas capacidades. No lo es. Y segundo porque hay tantos que a más haya menos valor tendrá. Entonces ahora tenemos las oficinas de desempleo llenas de licenciados universitarios y nos faltan técnicos y nos faltan obreros y nos falta gente que haga oficios de los de toda la vida, que son tan necesarios. Porque necesitamos más al lampista que a lo mejor al abogado, o que a 50 abogados por metro cuadrado que tenemos. Entonces ahí yo quiero poner un poco en relativizar la importancia de los títulos. Yo a veces he comenzado charlas y he pedido que me presenten como mamá que educa en casa. Y a mitad de la charla, y como estamos en España, lo que nos interesa es la legalización, entonces digo, por cierto, y soy abogado y me dedico a esto y defiendo a las familias y bla, 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 y ves a la gente que cambia de cara y cambia de posición en la silla y te miran como diciendo, esta chica sabe lo que habla. Y tú estás diciendo lo mismo que antes. Y a lo mejor sin ese título también sabrías tanto, porque te ha interesado y te has molestado en investigar y en aprenderlo. Pero todavía eso importa, lamentablemente. Yo les invito a que después de la pausa participen porque yo aprendo más escuchando que hablando. Tengo algunas preguntas aquí que me han mandado que después contestaremos
y que le voy a pedir a Stacy o a Silvi que me ayuden porque hay algunas que son específicas de Argentina y que yo realmente no tengo la respuesta, así que si ellas son tan amables de contestarlas, pues yo también tomo nota y para la próxima ya me lo sé. Así que muchas gracias y nos vemos en ¿qué? ¿10 minutos?